El tomate es un alimento muy bueno, muy nutritivo, que es interesante introducirlo dentro de una alimentación variada y saludable. Es un fruto de una planta, aunque normalmente se utiliza como si fuera un vegetal. Es famoso por su contenido en licopeno, que es lo que le da el color rojizo, y que es un potente antioxidante natural. Es decir, que lo que hace es neutralizar radicales libres que lo que hacen es dañar las células y están relacionados con muchas enfermedades de tipo crónico. De forma que el consumir el licopeno lo que hace es prevenir de alguna forma el cáncer, riesgos cardiovasculares, problemas neurodegenerativos y otros tipos de problemas. Al menos hay una cierta evidencia de que esto puede ser cierto. El tema es que este licopeno está en el tomate, pero normalmente está en mayor cantidad en forma de salsas, es decir, cuando de forma casera lo has procesado y has introducido algo de aceite, concretamente el aceite de oliva, que también tiene sus propiedades beneficiosas. El tema es que el licopeno no solo está en el tomate, sino que en menor cantidad también está en otro tipo de frutos, como por ejemplo las sandías, las papayas, las zanahorias rojas, el pimiento rojo, la guayaba y otros. Lo digo porque a veces puede haber personas que hablamos de un tipo de alimento de este tipo que tiene muchos beneficios, pero se angustian porque a lo mejor les sienta mal o tienen alergia o algún otro tipo de problema. No tienen que preocuparse porque aquí lo que se recomienda siempre es que sea un estilo de vida saludable, con el aspecto de la actividad física y de la eliminación de hábitos tóxicos, pero también la alimentación saludable, y esta se recomienda que tenga una amplia variedad de frutas y verduras de diferentes colores, y esto lo que hará es que tenga muchos componentes de estos antioxidantes y beneficiosos, que son diferentes, de diferentes tipos, en diferentes proporciones, y lo que no obtengas con un tipo de fruta o de verdura lo obtendrás con otro. Entonces, esto lo digo para que no nos desesperemos, que hay personas que hablas de un tipo de alimento de este tipo y porque no lo pueden tomar, pues se angustian. Pues no, porque puedes obtener estas moléculas o estas sustancias de diferentes frutas y verduras. La composición del tomate es en un 95% agua. Después tiene un 5% que son hidratos de carbono y hay un porcentaje que es de fibra insoluble. En cuanto a calorías, 100 gramos de tomate crudo tienen 18 kilocalorías. Es decir que, teniendo en cuenta esta composición, es interesante utilizarlo para controlar el peso y también para el estreñimiento y la regulación del tránsito intestinal. Es una fuente importante de vitaminas y minerales, como por ejemplo la vitamina C, que es un antioxidante que interviene en la síntesis del colágeno, en la formación del tejido conectivo que da consistencia a todo nuestro organismo y también en el sistema inmunitario. También el ácido fólico o vitamina B9, que es importante por ejemplo en las mujeres embarazadas para que se desarrolle el sistema nervioso del feto. También la vitamina K, que es importante para la coagulación. La vitamina E también tiene algunas cantidades de vitamina A. En cuanto a minerales, destaca sobre todo el potasio, que es importante para la regulación de la presión arterial, y también el fósforo. Pero hay más vitaminas y minerales. El tomate también tiene dos carotenoides, el licopeno y el betacaroteno, que el licopeno es un potente antioxidante natural que ya hemos comentado antes, y el betacaroteno también tiene funciones antioxidantes y es un precursor de la vitamina A, que es importante para el sistema inmune, para la salud ocular y también para la piel y otras funciones del organismo. También en el tomate podemos encontrar ácido clorogénico, que se cree que es interesante para la regulación de la presión arterial y que tiene también efectos antioxidantes, y también la naringenina, que es un flavonoide que tiene también efectos antioxidantes y antiinflamatorios, y al menos en ratones de laboratorio ha demostrado efectividad. Dentro de todos estos componentes que hemos comentado del tomate, hay que pensar que a veces hay variaciones según los tipos de tomate y las diferentes variedades. Los beneficios del tomate se pueden deducir por los componentes que hemos comentado, por su aporte de vitaminas y minerales a los requerimientos diarios que necesita nuestro organismo para funcionar, porque son nutrientes esenciales, también los aportes de fibra, los aportes de agua y también de todos estos productos que hemos dicho que tienen un efecto antioxidante natural y también antiinflamatorio.
En cuanto a prevención del cáncer, se ha visto que en estudios observacionales y en deducciones de estudios de laboratorio, los consumidores de tomate y productos relacionados tendrían menor incidencia de cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de colon e incluso mujeres menor incidencia de cáncer de mama. ¿Esto por qué? Pues se ha relacionado con estos antioxidantes que hemos comentado que tenía el tomate, principalmente con el licopeno, pero también con el betacaroteno y por supuesto con la vitamina C. Esto hay que ir con cuidado porque a veces se puede atribuir estos efectos beneficiosos solo al tomate, pero lo más probable es que este efecto beneficioso del tomate esté dentro de un contexto de alimentación saludable con variedad de frutas y verduras. Los beneficios cardiovasculares los relacionan con una menor incidencia de infartos cardíacos, infartos cerebrales, es decir, problemas cardiovasculares o cerebrovasculares en general, y esto se debe a su composición en antioxidantes como el licopeno y el betacaroteno, que se relacionan con una disminución de la concentración de colesterol, también con una protección de la capa interna de las arterias, entonces disminuiría también la inflamación y disminuiría la posibilidad de que se forme la placa de ateroma, que es lo que al final dará lugar a la formación de coágulos por su ruptura. Entonces, si esta probabilidad se disminuye, pues esto hará que tenga un beneficio cardiovascular. También lo relacionan con la vitamina C, también el potasio que contiene y el bajo contenido en sodio es interesante para regular la presión arterial, de forma que si está más regulada, pues disminuirá la posibilidad de que tengas problemas cardiovasculares. También el folato se ha relacionado con la regulación de la concentración de homocisteína, que es un producto que resulta de la destrucción de las proteínas, es un aminoácido, y también el que esté regulado se ha relacionado con un beneficio cardiovascular. De forma que en conjunto el tomate es un alimento interesante para introducirlo dentro de una alimentación saludable que sea sana para el corazón y para el cerebro. El tomate se considera también beneficioso para la piel por su contenido en vitamina C y en licopeno. La vitamina C es fundamental para la síntesis de colágeno, que es muy importante para la piel, las mucosas, las uñas, el pelo, y así evitaríamos que haya pequeños déficits que están relacionados con la piel flácida, con arrugas y con manchas en la piel, muchas veces por el efecto del sol, de la polución y de otros productos que van atacando y erosionando la piel. Y el licopeno se ha visto que está relacionado con una disminución de incidencia en quemaduras solares, esto en algunos estudios. O sea que en general se considera también beneficioso para lo que es la piel. Se considera beneficioso para los diabéticos tipo 1 y tipo 2 por su contenido en fibra y porque tiene bajo nivel de hidratos de carbono, y esto ayudaría a regular el nivel de azúcar en la sangre. Y además, como hemos comentado, que tiene beneficios a nivel cardíacos y vasculares, pues esto es positivo para los diabéticos porque, como sabemos, tienen un mayor riesgo cardiovascular y todo lo que les ayude pues es bien recibido. Es decir, que el tomate es interesante introducirlo dentro de la alimentación del diabético. Se considera beneficioso para el estreñimiento o constipación por su contenido elevado en agua, que es un 95%, y porque contiene fibra insoluble. Esto contribuye a que la masa fecal sea más consistente y mejore el tránsito intestinal y tenga un cierto efecto laxante. Entonces, estos tipos de pacientes que tienen estos problemas pues pueden mejorar. También se considera que el tomate puede tener efectos beneficiosos oculares relacionados con lesiones que aparecen por el efecto del sol, con la edad, cataratas, incluso la degeneración macular asociada con la edad, que son lesiones que producen una disminución de la agudeza visual, la persona va teniendo visión borrosa. Entonces esto se podría retrasar o podría beneficiarse del tomate por sus componentes en antioxidantes, como el licopeno o los betacarotenos que hemos comentado antes. Por ejemplo, los betacarotenos son precursores de la vitamina A, que es importante a nivel ocular, pero también por otros componentes que no hemos comentado, como la luteína y la zeaxantina, que se ha visto que tenían también efectos protectores oculares. Entonces esto habrá que investigarlo más, pero parece ser que sí que podría ser beneficioso. El tomate puede ser beneficioso en las embarazadas por su contenido en folato, que es la vitamina B9. En embarazadas se suele dar como suplemento el ácido fólico, que es una forma sintética de
folato porque previene los defectos en el tubo neural del embrión, que este tubo neural es un precursor del sistema nervioso, entonces no interesa que haya problemas en este sentido. Pero además de tomar algún tipo de suplemento o de ácido fólico, es interesante complementarlo con una dieta que tenga folato, y en este caso el tomate jugaría un papel interesante. Esto habría que comentarlo con la comadrona o con quien te lleve el embarazo. ¿Qué efectos adversos o riesgos puede tener el tomate? En general es muy seguro, pero hay que tener en cuenta que siempre puede haber algún tipo de problema. En primer lugar, antes de empezar, el lavar el tomate, porque puede haber restos de pesticidas y esto lo podemos ingerir y darnos problemas. O sea que este sería un primer paso importante antes de consumirlo, sobre todo para gente como yo que tenemos tendencia a pillar el tomate y comérnoslo directamente. O sea, en primer lugar, si haces esto, lavarlo bien, pero después si lo tienes que cocinar, pues también siempre es prudente con esta fruta, pero también con otras frutas y verduras, el lavarlas con agua. Es muy raro, pero puede haber alergia al tomate, es decir, que lo consumas y empieces a tener una sensación de picor por la boca, la garganta, con una hinchazón, incluso picor por el cuerpo o incluso alguna erupción cutánea. Es raro, pero puede darse. En este caso, pues no podrás consumir tomate, pero no hay que desesperar, porque la recomendación es no centrarse en un solo alimento, sino consumir una variedad de frutas y verduras. O sea que hay siempre alternativas. Hay que ir con cuidado si consumes beta bloqueantes porque estos pueden aumentar el potasio y como el tomate también lleva una cantidad de potasio significativa, si consumes mucho tomate en combinación con el beta bloqueante puede aumentar la concentración de potasio y esto puede dar lugar a síntomas y a problemas. Estos fármacos, los beta bloqueantes, pues se dan para problemas cardiovasculares en personas que han tenido un infarto o también para regular la presión arterial en personas hipertensas. Entonces habría que tenerlo en cuenta. Normalmente si el consumo de tomate no es diario no tiene que haber problema, pero bueno, si tienes alguna duda no estaría de más consultar. En el caso de que tengas una insuficiencia renal, sobre todo si empieza a ser ya una insuficiencia renal o una enfermedad renal crónica ya un poco importante, también puede haber aumentos del nivel de potasio y si tomas mucho tomate, como lleva potasio, también podría aumentar y dar lugar a problemas. O sea que en este caso se supone que tendrías que consultar con el médico o con el nefrólogo si ya tienes una insuficiencia renal crónica o una enfermedad renal crónica importante. Si tomas anticoagulantes no tiene que haber ningún problema si comes tomate, pero si este consumo de tomate es diario y en gran cantidad, sería interesante consultarlo porque como lleva una cantidad de vitamina K podría haber algún tipo de interacción. Entonces habría que consultarlo por si hay que hacer algún ajuste en la dosis del anticoagulante. Si tienes reflujo gastroesofágico o tienes úlceras gástricas o duodenales, podrías tener problemas con el tomate por su componente ácido. Esto puede afectar o no dependiendo de la situación individual de la persona y no todo el mundo es igual, pero habría que tenerlo en cuenta que podría ser que si consumes mucho tomate pues te pueda dar síntomas de náuseas, vómitos y sobre todo de acidez en el estómago. Las dietas muy restrictivas en las que prácticamente solo se consume tomate pues también son negativas para la salud y hay que evitarlas a toda costa, pero el problema ya no sería el tomate sino lo restrictivo de este tipo de dietas que son un disparate. Hay que tener en cuenta la solanina, que es un glicoalcaloide que producen las solanáceas para defenderse de forma natural de las plagas. Solanáceas son, por ejemplo, la patata, la berenjena y también el tomate verde, porque cuando el tomate está maduro, rojo, ya no le queda prácticamente solanina. Pero en el caso de consumir tomates verdes crudos, podrías ingerir una cantidad excesiva y esto podría dar sintomatología. ¿Puede el consumo de tomate aumentar la posibilidad de tener piedras en el riñón o en la vesícula? Pues no hay pruebas de que esto sea así al revisar la bibliografía. O sea que en principio se puede consumir tomate y no hay problema.
¿Puede causar el consumo de tomate un ataque de gota? Pues no hay demostrada una relación directa entre el consumo de tomate y los ataques de gota, pero siempre puede haber variaciones individuales. Es decir, que de forma global no hay demostrada una relación. El tomate maduro es beneficioso para nuestra salud en general, en sus diferentes tipos y también crudo y en sus diferentes formas de presentación culinaria, que puede ser en cocción, en sopas, en salsas, en frituras, en zumos, en cualquiera de ellas. Pero es importante no centrarse en alimentos individuales, sino tener en cuenta que este alimento, el tomate y los otros que se van comentando en este canal o en otros, hay que introducirlos dentro de una alimentación saludable, variada, en la que haya una riqueza de frutas y verduras de diferentes colores y en las que tendremos diferentes fitonutrientes, antioxidantes, antiinflamatorios naturales que beneficiarán nuestra salud. Y esto dentro de un contexto más amplio de estilo de vida saludable que incluye la eliminación de hábitos tóxicos, la actividad física y también el aprender a gestionar el estrés, aprender a relajarnos, a dormir bien y a llevar una vida social también que sea interesante, que sea positiva para nuestra salud en general. Te dejo aquí otros vídeos sobre salud que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.